¿Alguna vez te has preguntado cómo un imperio que duró más de 600 años simplemente colapsó? No sucedió de la noche a la mañana. No fue solo por la guerra. La caída del Imperio Otomano esconde secretos que nadie cuenta en las clases de historia. Traiciones internas, errores estratégicos absurdos, disputas religiosas silenciadas y decisiones que parecían pequeñas, pero que explotaron como granadas en el corazón del imperio. Y lo más impactante, muchos de estos errores todavía se cometen hoy en día por naciones, empresas e incluso por ti, sin darte cuenta. Si crees que comprender la historia se trata solo de memorizar fechas, este vídeo revolucionará tu mundo. Porque aquí descubrirás lo que realmente ocurre cuando el poder se te sube a la cabeza, cuando se ignora la innovación y cuando la tolerancia se convierte en moneda de cambio. Es una lección práctica de liderazgo, estrategia, caídas y nuevos comienzos. Y lo mejor, todo está contado de una forma que cautiva, sorprende y te hace reflexionar sobre tu propio recorrido. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa, llena de giros, conspiraciones y decisiones que cambiaron el curso del mundo. Porque entender por qué cayó el Imperio Otomano puede enseñarte cómo no caer con él. Imaginemos una pequeña tribu de guerreros, con ropas sencillas y miradas decididas, perdidos entre las colinas de una Anatolia dividida e inestable. Fue en este escenario casi improbable que nació Osman I, el hombre que, sin saberlo, encendió la primera chispa de un imperio colosal. Podríamos pensar en él como en aquel emprendedor que empieza vendiendo en la feria y en pocos años se convierte en dueño de la cadena más grande de la ciudad. Nada fue fácil, pero la visión de Osman y su capacidad para unir, persuadir y librar la guerra allanó el camino para algo que pocos líderes sueñan con lograr: el nacimiento de una dinastía. Los primeros otomanos no tenían castillos lujosos ni un ejército gigante. Tenían algo más valioso: un sentido de propósito, una estrategia y el arte de la adaptación. Tomaron pequeñas fortalezas bizantinas como si estuvieran cerrando alianzas seguras en un mercado en crisis. No fue solo fuerza bruta, fue inteligencia aplicada al contexto. Si has leído El Príncipe de Maquiavelo, sabes de qué hablo. El dominio comienza con la lectura del entorno, no con la arrogancia de pensar que estás preparado. Este comienzo tribal, de hecho, nos enseña algo poderoso. Los grandes imperios nacen cuando la gente común decide actuar con un coraje poco común. E incluso, si el mundo parece caótico o desigual, comprender el propio territorio, construir las alianzas adecuadas y mantenerse concentrado puede convertir lo improbable en inevitable. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas Anatolias ves hoy esperando ser conquistadas? Y lo mejor, los grandes nombres aún estaban por llegar, incluido el que cambiaría Constantinopla para siempre. Cuando nació Mehmed II, el destino parecía ya estar tallado en sangre y piedra. El niño que creció bajo la sombra de los muros bizantinos se convertiría en el conquistador, y con razón. En 1453 no solo tomó Constantinopla, redibujó el mapa del mundo y marcó el comienzo de una nueva era. Fue como ver a alguien derribar una startup gigante y lanzar su propia marca global desde cero. Y todo esto con un ejército que mezclaba fuerza bruta e innovación militar quirúrgica. El secreto: estrategia. Mehmed usó cañones gigantes cuando nadie creía en ellos. Suleimán, años más tarde, transformó el imperio en algo casi poético. Sus campañas militares tenían ritmo, estilo y propósito. Es como jugar al ajedrez, con un grupo de personas que todavía están aprendiendo las reglas. Y en medio de todo esto, los genízaros surgen como el corazón de la máquina. Soldados de élite que funcionaban como una fuerza de precisión, leales al sultán por encima de todo. Ahora, detente y piensa. En tu vida diaria,
¿Estás actuando como un genízaro de tu propio imperio o estás dejando pasar las batallas sin luchar? La estrategia no es solo una cuestión militar. Se trata de elegir con quién te conectas, qué consumes y cómo inviertes tu tiempo y energía. Si estás estudiando algo nuevo, por ejemplo, ¿alguna vez has pensado en centrarte en tácticas mentales como las de Sun Tzu en El arte de la guerra? Porque los grandes imperios no ganan con la fuerza, sino con la visión. Y hablando de visión, esperen a ver cómo trataron con las diferentes religiones. Mientras Europa quemaba herejes y perseguía minorías, el Imperio Otomano hizo espacio para que sinagogas, iglesias y mezquitas coexistieran una al lado de la otra. Sí, parecía contradictorio viniendo de un imperio islámico, pero allí reside la genialidad. Entendieron que la diversidad, cuando está bien gestionada, no debilita el poder, lo fortalece. En lugar de forzar las conversiones, permitieron que las comunidades vivieran sus propias verdades. Fue como transformar un coro de voces distintas en una sinfonía de estabilidad. Por supuesto, la conversión al Islam trajo consigo beneficios como impuestos más bajos y acceso a puestos importantes. Pero nadie fue obligado a hacerlo. Los judíos sefardíes, expulsados de España, encontraron allí refugio. Los griegos ortodoxos podrían seguir practicando su fe. Esto no fue solo bondad imperial, fue inteligencia estratégica. Al garantizar la libertad religiosa, el sultán también garantizaba la lealtad. Y seamos sinceros, en un imperio gigante esto era vital para mantener todo unido. Ahora piensa conmigo, ¿en tu círculo social o profesional valoras lo diferente o intentas moldear a todos a tu manera? La tolerancia otomana se puede aplicar hoy cuando lideras un equipo diverso o incluso en una conversación difícil con alguien que piensa diferente a ti. ¿Un buen comienzo? Lea Las 7 habilidades necesarias para la educación del futuro, de Edgar Morin. Porque cuando aprendes a convivir con otros, tu imperio interior se fortalece. Pero no todo dura para siempre. Después de siglos de gloria, el Imperio Otomano comenzó a tropezar con sus propios logros. Los gobiernos descentralizados, los sultanes ausentes y las decisiones desalineadas se han convertido en algo rutinario. Es como esa empresa familiar que creció demasiado rápido y de repente ya no sabe quién está a cargo. El imperio ya no reaccionaba tan rápidamente como antes y mientras tanto, Europa bullía con revoluciones científicas y económicas. El mundo estaba cambiando y los otomanos se mantenían quietos. Como el comercio marítimo eludió sus rutas tradicionales, la economía comenzó a secarse. Lo que una vez fue el centro del mundo se ha convertido en un pasaje lateral. Sin innovación tecnológica y confiando demasiado en las glorias pasadas, el imperio quedó obsoleto. Es como un profesional que se niega a aprender nuevas herramientas, pensando que la experiencia de ayer es suficiente para resolver los desafíos de hoy. ¿Y el resultado? Estancamiento, desorganización, pérdida de poder. Este descenso no se produjo de la noche a la mañana. Era lento, silencioso, casi traicionero, y nos enseña algo poderoso. Si dejas de crecer, empiezas a morir, por dentro y por fuera. ¿Quieres evitar esto? Un consejo práctico: mantener el hábito de aprender. Suscríbete a un boletín de innovación. Lee Sapiens de Yuval Harari y realiza un nuevo curso cada trimestre, porque el mundo no esperará a que nadie lo alcance. Y a medida que los otomanos retrocedían, otros comenzaron a mordisquear sus fronteras. Los europeos olían la debilidad, como los tiburones huelen la sangre en el agua. Francia, Rusia, Austria y otras potencias comenzaron a dividir el Imperio Otomano como quien corta un pastel entre invitados impacientes. Grecia, Serbia, Bulgaria, una a una, las regiones ganaron su independencia y, con ellas, los otomanos perdieron partes de su propia identidad. Fue como ver a alguien desmantelar una casa que llevó siglos construir.
ladrillo a ladrillo. Francia tomó Argelia, Rusia presionó por el control de los Balcanes y los británicos tenían sus propios planes. Y lo peor, internamente, el imperio estaba dividido, lo que dificultaba la reacción. Es como una empresa atacada por competidores mientras sus directores pelean entre ellos. La falta de cohesión, sumada a la presión externa, aceleró el colapso. El imperio ya no inspiraba respeto, era simplemente otro gigante herido que intentaba sobrevivir en un mundo nuevo. Ahora dime, en tu vida, ¿quién está mordiendo tus límites? ¿Falta de concentración? ¿Gente tóxica? ¿Miedo al cambio? Porque lo que les ocurrió a los otomanos les ocurre todos los días a quienes no se protegen estratégicamente. Una acción sencilla para hoy. Enumera las áreas de tu vida en las que estás perdiendo terreno. Luego decide dónde necesitas establecer nuevos límites. Y si pensabais que eso era el fondo del barril, esperad a ver lo que surgiría desde dentro del propio imperio. Cuando todo parecía desmoronarse, surgió un nuevo tipo de fuerza, no desde afuera, sino desde adentro. Este era el nacionalismo turco tomando forma. Una idea que crecía entre jóvenes oficiales, intelectuales y reformistas cansados de la decadencia otomana. El movimiento de los jóvenes turcos, por ejemplo, no surgió por casualidad. Fue el reflejo de una generación que quería restaurar la dignidad nacional. ¿Alguna vez has visto a alguien que pasó su vida diciendo «sí, señor» y finalmente decide decir «ya es suficiente»? Las reformas de 1908 prometían una nueva era: parlamento, constitución, reorganización administrativa. Pero incluso con buenas intenciones, había un problema clásico: la falta de unidad. Cada facción quería algo diferente, como intentar conducir un coche con 5 ruedas. El imperio, ya frágil, ya no soportaba tantos tirones laterales. Y el nacionalismo, aunque poderoso, no fue capaz de consolidarse con un plan único y cohesivo. Pero aquí hay una lección que vale su peso en oro. Los grandes cambios comienzan con nuevas ideas, pero solo se sostienen con claridad de dirección. ¿Quieres un ejemplo práctico? Si crees en cambiar tu carrera, tu vida, tu propósito, necesitas saber hacia dónde vas. Escribe tu visión del futuro en un cuaderno. Detalle real, estilo de vida, rutina, tipo de trabajo, porque de la confusión de un imperio en caída nació el embrión de una revolución que tendría un nombre, un rostro y un líder feroz. Y luego llegó la Primera Guerra Mundial, y con ella la gota que colmó el vaso. El Imperio Otomano, ya en ruinas, decidió apostar todas sus apuestas del lado de las potencias centrales. Mala elección. Derrotas humillantes, revueltas internas como la de los árabes y una serie de tragedias marcaron el final del camino. Y entre los capítulos más oscuros, el genocidio armenio. Una herida que aún hoy provoca debates y cicatrices. Fue el colapso de una era escrita durante siglos, que se desmoronó en unos pocos años. Las derrotas militares no solo se produjeron en el campo de batalla, fueron morales, políticas y sociales. El imperio ya no inspiraba ni miedo ni respeto. Tratados como el de Sèvres de 1920 redibujaron completamente el mapa, desmantelando lo que quedaba del orgullo otomano. Es como ver un castillo convertirse en ruinas, con carteles que dicen «ahora es propiedad de otra persona». Lo que quedó fue el dolor, la pérdida de identidad y el silencio ensordecedor de un gigante derrotado. Pero hay algo que pocos advierten. A veces es del fondo del pozo que nacen las revoluciones más poderosas. Y si hoy sientes que tu vida se ha derrumbado, tu carrera, tus relaciones, tu motivación, recuerda a los otomanos. La ruina también fue la oportunidad de empezar de nuevo. Un paso práctico: reescribe tu tratado de paz personal. ¿Qué hábitos, ciclos o creencias debemos dejar atrás? Porque entre las ruinas del imperio surgiría una figura decidida a hacer historia con sus propias manos. De los escombros de la guerra surge un nombre que no solo cambió a Turquía, sino que redefinió lo que significa renacer con un propósito.
Mustafa Kemal Atatürk. Líder frío, estratega nato y apasionado por la modernización, tomó un país destrozado y lo reconstruyó basándose en el secularismo, la educación y la identidad nacional. La Guerra de la Independencia, 1919-1923, fue el grito final del pueblo que decía: se acabó el imperio, ahora somos una república. Es como si el país se desprendiera de su piel, con dolor, pero también con valentía. Atatürk no hizo la reforma a medias. Abolió el califato, cambió el alfabeto árabe por el latino e implementó profundos cambios sociales. Quería una nación centrada en el futuro, no estancada en los fantasmas del pasado. Fue como borrar la pizarra llena de viejas fórmulas y comenzar a enseñar un nuevo idioma. En tan solo unos años, la República de Turquía se ha convertido en un símbolo de reinvención, un modelo de cómo levantarse cuando todo parece perdido. Y he aquí un valioso paralelo. Si un imperio milenario pudo dar origen a una nueva nación, ¿qué le impide a usted comenzar de nuevo también? ¿Quieres un ejercicio práctico? Escribe hoy tu propia reforma a Atatürk. 3 cosas que debes cambiar en tu vida a partir de ahora. No es necesaria una revolución sangrienta, solo una decisión firme. Porque al final, la historia no se trata de lo que termina, sino de lo que eliges construir después del final. Ahora que conoces todo el recorrido, desde los humildes comienzos hasta la estrepitosa caída del Imperio Otomano, la pregunta sigue siendo: ¿qué harás con este conocimiento? ¿Vas a dejar que se pierda, como tantos imperios dejaron escapar su poder? ¿O vas a aplicar esto a tu propia vida? Porque los signos de decadencia, los errores de liderazgo, la pérdida de foco y el desprecio por la innovación, todo esto le puede pasar a usted, a su carrera, a su negocio, a sus relaciones. La diferencia es lo que hagas a partir de ahora. Entonces dime, ¿tienes claro dónde estás perdiendo territorio? ¿Ya sabes qué creencias necesitas reformar, qué hábitos necesitas romper y qué necesitas construir firmemente? ¿O repetirá el error de los sultanes que ignoraron las señales y terminaron devorados por su propia arrogancia? El imperio ha caído, pero la lección permanece. Si este contenido te hizo pensar, genial. Pero no queda ahí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame a descubrir otras historias que, en el fondo, también hablan de ti. Porque la historia es el mapa, pero el viaje es tuyo.